Ya. Quedamos aquí, ¿cierto? Ayer que estábamos viendo en este caso, ¿cierto? Cómo hacen los programas, sí, los programas de capacidad, ¿cierto? Que antes teníamos el programa de llegadas y después vimos ayer el cómo hacer los programas de capacidad. Estuvimos probando, ¿cierto? Un poco cómo distribuir a la gente para que dentro del día tuviera buenos resultados, ¿cierto? Y ahí también apreciamos que habían como condiciones súper puntuales, donde de repente las cosas cambiaban, ¿cierto? De una réplica a otra, o sea, que había una réplica donde si habían problemas a cierto rango horario, y en la réplica siguiente era otro horario, y en la siguiente otro horario, ¿cierto? Y eso era un poco eh, suele ser señal de un sistema que dentro de todo está bastante bien equilibrado, las cosas están relativamente bien medidas en el fondo en términos de recursos, pero está como con lo justo, porque ante la más mínima variación, un poco, ¿cierto? El sistema como que sobre reacciona, le pasan como cosas muy notorias. Entonces, eso, claro, no es malo, pero en realidad, cierto, marca que en el fondo están como justo al límite. Y eso, de ahí en adelante, obviamente, uno lo que le interesa saber es qué tan frecuente son esos arranques, en el fondo, que uno puede apreciar, ¿cierto? Y de ahí decidir si efectivamente uno pone más o no recursos, ¿cierto? Para que eso se solucione o bien acepta ese nivel de variabilidad, ¿cierto? Que implica. Lo que vamos a ver ahora eh, son algunas cosas elementos, distintos tipos de elementos que por el momento los vamos a ver hacia adelante. Los vamos a insertar en este ejemplo, ¿ya? Pero me interesa sobre todo eh, mostrarles, digamos, primero la existencia de esos elementos, digamos que son otras cosas que existen acá y que después ya las vamos a ocupar en un contexto de algún otro ejercicio. Pero primero tenemos que ver un poco en el fondo qué hacen, cómo se parametrizan, ¿cierto? Estos otros elementos nuevos. Eh, Primero, ¿cierto? Hay varias formas de ver estos elementos que yo les digo. Y lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es un poco modificaciones sobre este ejemplo, ¿ya? Para poder utilizar también, ¿cierto? Algunos de estos elementos nuevos. Y lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto? Hasta el momento aquí es la única entrada que había en la parte de entidades, ¿cierto? Si vamos aquí a la tabla de entidades, podemos ver, ¿cierto? Que obviamente nosotros teníamos hasta el momento una sola entidad, el pasajero, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es crear, por ejemplo, dos tipos de pasajeros, ¿ya? A este pasajero lo vamos a rebautizar, le vamos a poner turista, pasajero turista, y vamos a crear otro pasajero que puede ser el pasajero VIP, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué diferencia va a tener esto? Que después vamos a rutearlos adentro y las cosas que ellos hagan en el fondo van a depender de qué tipo de pasajero es, ¿ya? Esto yo se los había mencionado, ¿cierto? Que en el fondo uno puede dentro de un mismo sistema tener distintos tipos de entidades, ¿ya? No hay problema, de hecho pueden ser todas las que quieran, ¿cierto? En ese sentido el demo no se hace ningún problema si son muchos tipos de entidades los dando vuelta, porque al final cuando una entidad llega a un proceso, a una ruta o lo que sea, para efectos de arena es una entidad, no distingue qué cosa es. O sea, en el fondo si una entidad llega a un proceso es porque entiende que tiene que procesarla y punto. O sea, no se preocupa particularmente de qué clase de entidad es.
Uno podría hacer, ¿cierto?, algunas distinciones en relación al proceso de acuerdo a la entidad, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero para Arena, en el fondo, si la entidad llega a la puerta de uno de estos elementos, hace su función y punto. No se va a cuestionar nada. Entonces, en el fondo, uno puede tener ciertos distintos tipos de entidades. En este caso, vamos a hacer dos tipos de pasajeros que las posibilidades de ruteo y de acceso que tengan, ¿cierto?, van a ser distintas dependiendo de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Para distinguirlos, en este caso, ¿cierto? Bueno, tenemos pasajero turista, un pasajero VIP, ¿cierto? Lo vamos a cambiar al pasajero turista, por ejemplo, le vamos a dar, a ver, no se alcanza a leer bien. Puede ser eso, va a ser una bola verde el turista y el otro va a ser una bola roja. Entonces, cuando cree, ¿cierto?, un pasajero de cada tipo, se va a ver verde o rojo circulando. Entonces, para obviamente verificar visualmente que dependiendo del tipo de pasajero se va para una parte u otra. Aquí yo le cambié el nombre, este era el original, que solamente decía pasajero y ahora le puse pasajero turista, pero cuando ustedes hacen ese cambio, tienen que ir también acá y cambiarle aquí el nombre, porque aquí todavía está el antiguo. No, el Arena en eso es medio tonto. Si ustedes hacen una actualización en una tabla de un nombre, no va a cambiar el nombre donde se ocupa. Tienen que ir a todas las partes donde se referenciaba el nombre y cambiarlo, si no les va a marcar un error. Aquí, obviamente, si esto lo extienden, ahora sí está el turista y el VIP, lo podemos poner el turista y listo. Y acá, de hecho, bueno, esto le podemos llamar entrada turista para también distinguirla. Porque tenemos que hacer otra entrada, que es la entrada VIP, ¿cierto?, para los otros pasajeros. Estos se van a seguir llegando con el mismo programa que habíamos hecho la última vez. No se los vamos a alterar, va a tener la misma tasa de arribo. Ok, ya, esta va a ser entrada turista. Para hacer, obviamente, la llegada de los VIP, es otra entidad y necesariamente yo tengo que poner otro create. Porque, ¿cierto?, un create en particular solamente crea un tipo de entidad. Entonces necesito tantos create como entidades distintas voy a tener. Esta va a ser la entrada VIP. Esto, ¿cierto?, lo vamos a llamar el pasajero VIP. Y dejémoslos aquí con una tasa constante por el momento porque nos va a interesar más que nada ver que la ruta que sigue es la correcta. O sea, no nos interesa por lo menos en un principio, ¿cierto?, la carga que significa para el sistema. Solamente necesitamos ver que se vaya por donde nosotros necesitamos que se vaya. Ya, le damos OK y queda ahí entrada VIP. Primero, hagámoslo correr un poquito. ¿Ya? Esto se puede hacer. Ustedes pueden conectar a una misma entrada salidas que provienen de varias partes, ¿ya? Y obviamente aquí los mezcla, simplemente los mezcla, no hace ninguna distinción, ¿cierto? Lo que no los deja hacer es de una salida, por ejemplo, enviar a dos entradas. Eso no los deja hacer Arena, pero a una misma entrada que ustedes conecten de distintos lugares, no hay problema. Uno simplemente los junta, así que no hay ninguna distinción. Vamos a modificar sí algunas cosas aquí porque lo teníamos en 30 réplicas, vamos a bajar a una y los vamos a ver con animación. Ya. Primera, lo vamos a hacer correr en realidad lento, ya. Arriba, ¿cierto? Solamente para que visualicen, por arriba, ¿cierto? Salen los verdes y obviamente siguen, en este caso los conecté al ruteo que teníamos antes, que era aleatorio, entonces por las probabilidades simplemente los va mandando a distintos lugares. En algún momento va a salir uno abajo. Ahí, ¿cierto? Ese es el otro. Pero aquí, en esta decisión, ¿cierto? Yo le estoy aplicando la misma regla que antes. Simplemente, ¿cierto? Por probabilidad se van. No le he hecho nada distinto y eso es lo que ahora, de hecho, vamos a cambiar. ¿Ya? Solamente para que vieran que efectivamente se visualizan distintos los tipos de pasajeros dependiendo de dónde vengan. ¿Ya? A ver. En este caso, ¿cierto? Los dos tipos de pasajeros son entidades diferentes.
Cuando uno necesita manejar como esas distinciones, eh, una posibilidad es hacerlo con entidades diferentes, o otra forma es con una misma entidad darle atributos y que el atributo diga, por ejemplo, qué tipo de pasajero es. Las dos formas se puede hacer. Primero lo vamos a hacer aquí con, digamos, con entidades distintas, y después a este mismo ejemplo le vamos a agregar el tratamiento de atributos a estos mismos pasajeros. A estas mismas entidades les vamos a agregar atributos para que más encima tomen más decisiones, pero vamos a ir agregando a poco las cosas. Eh, ¿Qué podemos agregar aquí en el fondo para que se note, cierto, o qué puedo hacer cuando hay distintos tipos de entidades? La lista después no se olviden por si acaso. Acá. Estas dos cosas las vamos a borrar de aquí. ¿Ya? ¿Y cómo va a funcionar esto? Estas tres facturaciones, bueno, dos facturaciones y un pasillo original, ¿cierto? Lo vamos a dejar para los pasajeros turistas, que ellos sean los que lleguen aquí y se distribuyan por probabilidad. Para los pasajeros VIP, les vamos a dar dos opciones. Una, que se vayan al pasillo directo, ¿cierto? Control de seguridad, como también lo pueden hacer los turistas, ¿cierto? Pero a ellos también les vamos a hacer una facturación aparte, solamente para los VIP, que solamente ellos puedan ir ahí. Y esa distribución posible para los VIP dentro del pasillo y de la otra facturación, ¿cierto? La vamos a hacer de esa separación aleatoria, pero primero, ¿cierto? Hay que, obviamente, a ver, si yo conectara esta entrada turista directamente a este ruteo, ¿no? Obviamente ya los tendría separados y tendría que hacer, por ejemplo, otro elemento, ¿cierto? Un design aparte, solo para los VIP, ¿cierto? Para que me haga la distribución probabilística y los envíe aquí o a la otra línea que todavía tengo que construir. Pero eso sería obviamente demasiado simple. Lo que les quiero en realidad indicar es, por ejemplo, esto. Vamos a hacer aquí un proceso común que podemos llamar toma de temperatura, ¿ya? Al entrar al aeropuerto, le toman la temperatura a la gente. Esto que se demore uniforme en segundos, de 10 a 20 segundos. Obviamente, como tiempo en términos del resto del sistema no significa nada, pero lo pongo porque quiero hacer esto. Los estoy mezclando, ¿ya? Ambos van a pasar aquí mezclados. Y a la salida, en realidad, los turistas deberían irse aquí. Y los otros, los VIP, ¿cierto? Deberían irse acá. Que le vamos a llamar ruteo turista. No, se me cerró. Ruteo turista. Y este otro le vamos a llamar el ruteo VIP. ¿De acuerdo? Pero mi problema es que aquí los tengo mezclados. Están, ¿cierto? Llegando ambos y van a salir ambos. Entonces, ¿cómo separo? ¿Cómo les digo a los turistas que solamente los turistas se vayan acá y solamente los VIP se vayan acá? Y eso también se puede hacer con un design, ¿de acuerdo? Pero los vamos a ocupar de otra manera. Vamos a llamar que se llame separación, si quieren. Y aquí nosotros, hasta el momento, ¿cierto? Habíamos ocupado el design con probabilidades, simplemente, ¿cierto? Que separaba de acuerdo aleatoriamente, ¿cierto? De acuerdo a las probabilidades que yo le indicaba, si iba por uno u otro lado. Pero ahora vamos a ocupar este otro, ¿ya? Por condición. Puede ser por 2 vías por condición o por n vías por condición, ya cualquiera de los dos sirve. Si lo hacemos por 2 vías, ¿cierto? En realidad va a dar, podemos hacer ese, una salida verdadera y una falsa. Pero el de 2 vías, ¿cierto? Lo que chequea es la condición que yo le dije. Y si la cumple,
lo tira por el verdadero y todo lo que no la cumpla lo tira por el falso. En este caso, solamente tengo dos tipos de entidades, entonces eso no es una de las dos, yo le tengo que decir que se fije en cierto tipo de entidad, y si es que la tire por verdadero y si no por falso. Eso funciona en la medida que sean dos entidades. Si fueran tres, necesito ocupar la otra porque necesito más salidas para separar. Entonces, obviamente, en este caso es solamente casualmente me sirve esta porque son solo dos tipos de entidades. Ya, y aquí las condiciones, ¿cierto? Obviamente antes, cuando lo hacíamos por probabilidad, lo que nos preguntaba era el porcentaje, ¿cierto? Digamos, de las puertas de manera aleatoria. Pero ahora fíjense que al cambiarlo por condición, me abre esto. Dice, el if, ¿cierto? Es sí. ¿Qué cosa? Aquí pregunta, viene por defecto, el tipo de entidad, ¿ya? Y por ejemplo, si el tipo de entidad es, y aquí me da las opciones, si es por ejemplo, pasajero turista, va a salir por el verdadero. Y si no es pasajero turista, o sea, en este caso por defecto el otro, ¿cierto? El VIP, va a salir por el falso. Y ahí, ¿cierto? Me los va a tirar, ¿cierto? Por salidas distintas. Vamos a ocupar eso ahora, pero les quiero mostrar, ¿cierto? Las otras opciones que tiene que también más adelante vamos a ocupar. Las tres primeras son de variables, ¿cierto? La primera variable sola es un número, el otro, el variable array 1D, es un arreglo, ¿cierto? Es un vector unidimensional, pero varias posiciones, ¿ya? La variable son varios números en el fondo, pero como conjunto, ¿ya? Y el otro es bidimensional, una matriz. También puede considerarse una variable, una matriz completa, ya si ustedes necesitan guardar hartos números en el fondo dentro de esta variable en el fondo, pero sigue siendo una variable. Las variables en Arena son números globales, ¿ya? No le pertenecen a una entidad en particular, es simplemente algo que ustedes guardan en ese nombre y que lo pueden ocupar en cualquier momento y referenciar y cambiar en cualquier momento. Ya es una variable como cualquier variable en un lenguaje de programación o lo que quieran, ¿cierto? En cualquier tipo de problema. O sea, es simplemente una representación de un número que pueden alterar. Más adelante vamos a ocupar variables, ahí cierto, para algunas cosas en particular vamos a definir variables y las vamos a manipular. La otra opción es por atributos, eso yo creo que lo alcanzamos a ver hoy día un poco más adelante. Los atributos sí pertenecen a una entidad, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, si fuera una persona, la edad, la estatura, su clasificación de cliente, lo que se le ocurra. La gracia de los atributos es que una entidad puede tener varios atributos a la vez. De hecho, no me acuerdo cuánto era el límite, pero son cientos de atributos los que podía tener una entidad dentro de Arena. O sea, en realidad, muchas características que en el fondo la entidad arrastra consigo durante todo el sistema. Y estos atributos, los distintos elementos de Arena los puede leer. O sea, en el momento que la entidad pasa por un proceso, que puede pasar por un pasillo, por lo que quieran, en ese momento, ¿cierto? La entidad, o sea, ese proceso, por ejemplo, puede leerle los atributos a la entidad que va pasando por ahí y puede reaccionar en consecuencia de eso. Por ejemplo, no sé si más adelante en algún ejemplo particular lo vamos a hacer así. Ustedes podrían tener, por ejemplo, procesos donde el tiempo de proceso depende del tipo de entidad, ¿ya? Que hayan entidades que se demoran más o menos. En esos casos, por ejemplo, ustedes no le pueden indicar al proceso una función de distribución específica, porque obviamente depende de la entidad. Entonces, la entidad debe llegar ahí ya con su tiempo calculado de antes, pero eso lo guarda en un atributo. Entonces lo que sí puede hacer el proceso es leerle el atributo de tiempo de proceso y ahí es lo que se demora. Por ejemplo, puede hacerse así de específico en el fondo el tema de los atributos. Ahí vamos a ver que sirven montones en general los atributos dentro de Arena. El otro tipo de entidad, aquí estamos separando tipo de entidad porque son diferentes, y el último es expresión, que en realidad es como cualquier otra cosa. Expresión, ¿cierto? Si lo selecciono me va a abrir la ventanita, ¿cierto? Donde me pregunta qué expresión, y esa es una expresión que tiene que ser una expresión lógica, o sea que tenga que dar de resultado verdadero o falso. Es simplemente una comparación de algo,
puede ser de algo tan simple como, por ejemplo, que vea, yo tengo aquí una bifurcación y le digo que después de las 8 de la mañana, por ejemplo, pase del verdadero al falso o algo así. ¿Ya? Que simplemente rutee. Es como una compuerta que en cierto horario manda por un lado y después de un horario manda por el otro. Eso es verdadero o falso nomás. Entonces, eso se puede hacer, por ejemplo, con expresiones. Eh, Esas son como las otras opciones de design, que las vamos a ir ocupando a poco, ¿cierto? En los ejemplos que vienen ya vamos a ocupar más design, pero con ruteos más complejos, o sea, en base a más información y digamos, más comparación. Ahora, tipo de entidad pasajero turista. Eso es lo que se tiene que fijar y aquí, por el verdadero, cuando detecte que es ese tipo de pasajero, lo va a tirar por ahí y el falso van a salir los VIP. Conectamos y por el falso lo mandamos al ruteo VIP. El ruteo VIP, dejémoslo en 50 y 50, en este caso, ¿cierto? No lo alteremos, solamente nos interesa ver que aquí efectivamente está separando a la gente. Del 50 y 50 podemos mandar a la mitad de la gente acá, al pasillo, ¿cierto? 5, que este va a control de seguridad directo, ¿cierto? Que era el mismo que ocupaban los turistas, aquí no hay problema, o sea, pueden volver a unirse los pasajeros porque van a ir a control de seguridad y en control de seguridad la gente pasan todos juntos, pues, sea o no sea VIP, no tiene, digamos, un proceso aparte, así que ahí se vuelven a juntar los que se vayan por aquí, de 2 VIP. Y lo otro que puede pasar acá, que eso es cierto, lo que sí tenemos que construir, yo les decía, hacer una facturación aparte para los VIP. Necesitamos una ruta, necesitamos una estación, necesitamos un proceso y otra ruta para mandarlo de vuelta, ¿cierto?, al control de seguridad. Conectamos aquí, 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 aquí y de aquí a acá. Démosle nombre a estas cosas. A ver, de partida, la entrada de control de seguridad, la original, ¿cierto?, era la estación 2. Aquí, a la salida, esta ruta 7 tiene que irse a la estación 2, necesariamente, ¿cierto? Y lo podemos esta ruta llamar salida VIP, ¿ya? Ay, no, se me cerró antes. Salida VIP. Que se demore, inventemos valores, entre 3 y 5, por ejemplo. Y se va a la estación 2, ¿ya? Entonces, al salir, se va a ir para acá. Al llegar, entrada VIP, no podemos llamar entrada VIP porque ya se llama así algo. Este puede ser pasillo VIP. Pasillo VIP. La gente camina, puede ser uniforme, digamos 1, 2 minutos. ¿Y se va a dónde? De abrir a estación 4, que es la estación, cierto, que yo creé acá para que hiciera esta facturación aparte. Ok, estación 4, vamos a decir entrada facturación VIP simplemente. Recuerden que esa estación en este caso es como el nombre, pero mientras no le cambie, cierto, ese nombre estación 4, que era el otro campo que aquí aparecía, obviamente esto sigue reconociendo que lo tiene que enviar ahí, el pasillo VIP. Y el proceso, aquí, cierto, hay que hacer algunas consideraciones. Esto es lo que nosotros llamamos facturación VIP, que es su propio mesón en Sys Delay Release. Aquí viene un tema, cierto, que lo habíamos mencionado en otra clase. Acá arriba, cierto, yo a los otros recursos creo que le dimos el nombre de operador, algo así, cierto, y que había un operador interno, el operador normal, y un operador externo, cierto, que era el que estaba afuera. No puedo ocupar ninguno de esos dos nombres, porque si no, obviamente Arena va a pensar que si le ocupo el mismo nombre, Arena piensa que estoy ocupando ese, porque el que está, obviamente, que es el mismo y que es un recurso compartido en el fondo, y por lo tanto si lo ocupo aquí, lo va a quitar de otro lado, ¿ya? Entonces, en este caso, tengo que, aquí cierto, están los operadores y operadores externos son los que existen.
Yo quiero crear otro, en este caso un operador VIP para que atienda solamente a estas personas, ¿cierto? Como se llama distinto, va a estar solamente aquí en el fondo y nadie más lo puede ocupar. Démosle tiempo ya que sea triangular, pero en minutos, de 2 minutos, 3 minutos y pongamos como máximo 6 minutos, ¿ya? Que ese sea su tiempo de proceso. Ok. ¿Cuántos? Podemos definirlo acá, ¿cierto? En recursos. Ahora tenemos acá en recursos, ¿se alcanza a ver abajo? Está el operador externo y el operador VIP. El operador, ¿cierto? De adentro, el interno, está con el programa que le definimos, ¿cierto? En la clase anterior. El externo está con capacidad fija de 1. Y pongámosle el VIP, por ejemplo, capacidad 2. ¿Ya? Para ver cómo se comporta. Y listo. Hagámoslo así. Está, se ve todo, ¿cierto? Pues, ¿qué debería pasar? En la toma de temperatura se me van a juntar ambos. Tiene que pasar aquí a la separación y por arriba solo deberían salir los verdes y por abajo solo los rojos. Y de ahí obviamente seguir las distintas rutas que tiene el sistema en general. Vamos a aplicarlo. Ya, rojo, se toma la temperatura, sale para abajo. En ese caso decidió irse directo al control de seguridad. Por arriba los verdes, ¿cierto? También por arriba. Esto está como muy lento, pero bueno, aceleremos un poco. ¿Se fijan? Rojos por abajo, verdes por arriba. Y obviamente los verdes después, cuando llegan al ruteo turista, eligen cualquiera de las tres opciones de acuerdo a las probabilidades simplemente que tenían. Y los VIP abajo tienen su ruteo también que es 50 y 50, entonces obviamente también pueden ir a cualquier de los dos lados. Quizá está muy rápido como para ofrecer mucho más que lo que pasa. Esperemos que llegue un VIP que se vaya por abajo, pero por abajo, abajo. No, de nuevo se fue por el pasillo. Se sigue yendo por el pasillo. Ahí sí, ese se fue, ¿cierto? Para la facturación VIP. Y no sé si salió, no me dio la impresión de que haya salido. Él salió. Y acá, claro, ahí se vio pasar muy rápido porque llegó al control de seguridad y pasó al control de seguridad y creo que todavía no salen de control de seguridad. Y bueno, de hecho ahí todavía están adentro. Ya. A ver, en este caso, por ejemplo, ustedes podrían querer, ¿cierto?, hacer estadísticas separadas también por tipo de entidad, ¿ya? Hay cosas que Arena hace separadas por tipo de entidad por defecto y hay otras que en realidad las mezcla. Dependiendo qué es lo que ustedes quieran particularmente hacer, eso tienen que, cierto, ver si Arena toma los datos como ustedes quieren o si no, si tienen que establecer contadores aparte, que eso también ya lo vamos a ver. Avancemos hasta el final para que vean. Lo pescó, ¿no? Sí, ahí está corriendo ya. Para que vean los resultados, ¿cierto? Donde, en realidad, las pocas partes donde hace la separación de distintos tipos de entidades. Donde mezcla y donde separa cosas. Ancho de página, ya. Número que salió, 2478. Pero son ambos. ¿Ven? Por ejemplo, ahí ya los mezcla, ¿cierto? Dice simplemente trató 2478 entidades, pero no sabe cuál. En esta, o sea, obviamente en el overview. Y aquí sí los separa. ¿Ya? Aquí sí me hace la separación de los tiempos que vimos, ¿cierto? Por tipo de pasajero.
El turista, bueno, como buen turista, se demora más. El VIP tiene mejores tiempos. Dentro de todo, ¿cierto? Bueno, igual no lo dimos muy exigente. Y también, ¿cierto? Aquí sí me cuenta de manera separada cuántos entraron y cuántos salieron. ¿Ya? También el work in progress, en el fondo, todas las cosas ahí que tienen que ver los separa. Aquí fíjense, es información sobre el proceso, ¿ya? Pero me muestra el proceso completo. O sea, yo sé, por ejemplo, que estos dos son para turistas, yo sé que este es para VIP, entonces estos tiempos obviamente corresponden al tipo de entidad. Pero toma temperaturas para todos, control de seguridad para todos. Entonces, si yo quisiera saber tiempos específicos para cada uno, aquí no me sirve así como lo muestra acá. O sea, y de hecho, como los mezclo, no puedo separarlos. O sea, a menos que yo tenga una variable definida por afuera y que de otra manera yo lo mida. ¿Ah? No, es que no podría hacerlo, o sea, pero por ejemplo, ¿qué puedo hacer? En control de seguridad, a través de un atributo de digamos, de las entidades, yo podría pararme antes y después a tomar datos y en una variable aparte ir haciendo los cálculos separados. Eso es lo que habría que hacer en esos casos, porque una vez que están adentro de un proceso mixto, no me lo va a separar. La arena no los va a separar. Yo le tengo que enseñar o yo tengo que hacer las variables para que los separe. Eso es como un poco latoso, porque de repente dependiendo del sistema, ya, es un poco latoso de repente que hay como cosas muy específicas que a uno le interesa separar y que uno tiene que montar toda la recogida de datos. Pero también es harto menos probable que uno lo necesite. ¿Qué más aquí? Bueno, los tiempos acumulados, ¿cierto? En el fondo todas estas cosas como son de los procesos las hace acumuladas. Las colas, en este caso igual, o sea, información de la cola, no le importa qué tipo de cliente pasó. Aquí de casualidad los procesos que tienen cola están también separados por entidad, entonces corresponde a eso, pero no necesariamente, ¿cierto? Si los mezclara, si hubiese un proceso con cola que mezcla la entidad, me muestra la general. Y utilización también de los, digamos, de los servidores, los mismos datos, ¿cierto? En general que antes habíamos visto. ¿Ya? Son un poco los cambios que hace cuando tengo, digamos, distintas entidades dando vuelta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay otra cosita que sirve montones también. Pues vamos a hacer un poco más acá, le vamos a dar más espacio. Y vamos a tener que tomar ahí otra decisión antes de la separación, otra decisión. Acá, en los procesos discretos, está este módulo, assign, ¿ya? Saquémoslo, saquemos este, y lo vamos a poner ahí. Vamos a agrandar porque no se ve nada. Ahí está, el assign. Lo vamos a conectar aquí. Y después en realidad tenemos que dejar espacio porque hay otra decisión que tenemos que tomar acá. El assign hace muchas cosas en realidad. No es un proceso, no es nada, ningún elemento que para efectos del sistema haga algo realmente, o sea, en términos de transformación, o sea, no es un camino que me consuma tiempo, no es un proceso que transforme algo, no es un vehículo que transporte nada, no hace nada en ese sentido. El assign lo único que hace es asignar números o información a lo que yo le digo. O bien, bueno, abrámonos, en realidad son tantas opciones que mejor, ¿cierto? Las vamos viendo. A este lo vamos a llamar, ¿qué le vamos a asignar? O cálculo temperatura puede ser. Ya. Lo que vamos a hacer es a las dos entidades, en realidad, les vamos a definir un atributo que se llama temperatura, ¿ya? Que en el fondo, cuando pase por aquí, este assign lo que va a hacer es generar un número aleatorio, que es la temperatura de la persona, ¿ya? Y que después esto va a llegar a un ruteo. Y a las personas, por ejemplo, que tengan más de 37.5, las va a sacar del sistema, no las va a dejar entrar al aeropuerto, ¿ya? Eso es lo que va a hacer, va a leer esa asignación de valor que le dice
digamos, al pasajero y nos deja pasar simplemente después, obviamente en un decide, a la persona. Eh, Ahora, antes de ver eso sí quiero mostrarles las opciones que el assign tiene. De partida, ¿cierto? O sea, tiene un título que en realidad es la etiqueta externa y fíjense que abajo dice asignaciones. Y es una lista, o sea, un solo assign puede asignar un montón de cosas, ¿ya? O sea, ustedes pueden tener una entidad con 50 atributos y todos los atributos se los pueden asignar en un mismo assign. Pero tienen que decir, pues, en el fondo, qué cosas. O sea, cada uno por uno, en el fondo le tienen que decir cómo le asignan ese número. Y eso es lo que aquí, en el fondo, uno va haciendo cuando añade. Vamos a añadir el primero. Aparece, ¿cierto?, esta ventanita. Y aquí también es donde viene o sea, vamos a ir de a poco ocupando las cosas. Ahora vamos a usar algunas, pero también les quiero mostrar un poco todas las posibilidades que tiene. En este caso, primero, ¿qué es lo que asigna, cierto? En realidad, yo le decía que en este caso, cierto, a la entidad le vamos a crear un atributo que le pertenece en este caso al pasajero, que es su temperatura. Pero además de eso, los assign pueden asignar otras cosas que no son necesariamente atributos de las entidades, que en realidad puede hacer un montón de cosas diferentes. Entre esas, también, de nuevo, variables. Si ustedes manejan una variable global al sistema, un assign les puede asignar el valor. Y de hecho, son los assign los que cuando ustedes necesiten actualizar el valor de una variable, lo tienen que hacer a través de un assign. Atributos, este es el que vamos a ocupar. Fíjense, estos dos son interesantes. El tipo de entidad, ustedes pueden cambiar el tipo de entidad también. Eso, por ejemplo, bueno, en este sistema, imagínense, llega alguien, no sé, pues, con boleto turista y por, no sé, por capacidad del avión o algo, se decide pasarlo a pasajero VIP, entonces aquí lo pueden hacer, porque pase que le cambie su tipo de entidad, lo pase de turista a VIP, ya eso lo puede hacer. Hay otros sistemas donde eso tiene también sentido, que por ejemplo sean piezas que en la medida que ustedes las van procesando, por ejemplo, pueden ir cambiando de tipo de entidad. Entonces los assign los van cambiando a la entidad, digamos, siguiente que corresponde de acuerdo por donde ha pasado. También este otro es súper útil dependiendo del modelo. Le pueden cambiar la imagen a la entidad, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, pusimos, ¿cierto?, estas bolitas roja y verde. Aquí obviamente eso es para identificar el tipo pasajero, pero hay otros sistemas donde, por ejemplo, el color para ustedes les indica algo del procesamiento en el fondo. O por ejemplo, si una persona ha esperado demasiado, por ejemplo, ustedes podrían ir chequeando eso, cuánto tiempo ha permanecido la persona en el sistema. Y si ya pasa un cierto límite que ustedes consideran aceptable, por ejemplo, lo pueden pasar de verde a rojo. Entonces van a ver en rojo de repente las personas que ya han estado mucho tiempo en el sistema y en verde las que todavía están dentro de tiempos regulares, dependiendo, por ejemplo, si el ruteo es complejo, cualquier cosa así. Entonces, cuando uno anima visualmente en ciertos tipos de sistemas, sirve esto de cambiarle la imagen, en el fondo, a la entidad. Por ejemplo, claro, de hecho puede, por ejemplo, tener una única entrada y o aleatoriamente les puede asignar el grado de gravedad, por ejemplo. Entonces, dependiendo si es más o menos grave, le das colores distintos. Pues, y ahí puedes distinguir que efectivamente, por ejemplo, se atiendan primero los más graves, entonces, y físicamente los distingues. Entonces, eso es lo bueno de poder cambiar el color. En este caso, atributo. ¿Qué atributo? Me pregunta. Yo no he creado ninguno propio. Si extienden esto, todas estas cosas que aparecen aquí son los atributos que por defecto Arena crea para todas las entidades. O sea, esto viene ya incluido, no lo pueden ni siquiera borrar. Simplemente Arena, si ustedes crearon una entidad, le asignó todos estos atributos. Pero nosotros en realidad le queremos asignar uno propio. Hay dos formas de hacer esto. Una, que lo escriban aquí, ¿cierto? Que es lo típico que se hace en cualquier otro lado. Puedo ponerle temp, yo sé si en alguna parte su temperatura como, a ver, si no se va a quejar.
obviamente no puedo repetir el nombre, pues en general, ¿cierto? Los nombres no se pueden repetir. Si no se queja es porque no lo he ocupado todavía temperatura. Parece que no hay problema. Si después lo marca como error, ahí hay que cambiarle el nombre. Este atributo es temperatura. La otra forma de crearlo es que acá en Data Definition existe la tabla atributos, ¿ya? Ustedes podrían ir ahí y hacen la lista completa de atributos que ustedes quieren, ¿cierto? Y después acá donde los necesiten los van a referenciar simplemente. Cualquiera de las dos cosas es lo mismo. Lo malo de Arena, que ahí yo no sé si no quisieron complicarse la vida o en el fondo lo consideran innecesario. Lo malo es que cuando ustedes definen atributos, eventualmente, por ejemplo, ustedes pueden querer que ciertos tipos de entidades tengan ciertos atributos, pero no sean los mismos para todas, ¿ya? Que por ejemplo el pasajero VIP tiene 5 atributos y el pasajero turista tiene 4. El VIP tiene uno más que el turista no ocupa. Por ejemplo, Arena no es capaz de distinguir eso. Arena simplemente ve los atributos de entidades y para todas las entidades que maneja les crea todos los atributos que ustedes les digan. Y pueden ser completamente separados. O sea, puede que para una entidad 1 ustedes tengan 5 atributos, para una entidad 2 otros 5 que no son los mismos 5 anteriores, pero Arena les va a crear entidades con los 10 atributos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema? En realidad, si ustedes distinguen que una entidad es de tipo 1 o 2, ustedes les van a hacer las asignaciones en los atributos que les corresponde y los otros no los van a ocupar. Y si no lo ocupan, da lo mismo, o sea, Arena no va a reaccionar, pero como por espacio le genera a todas las entidades todos los atributos. Encuentro que es poco práctico, o sea, yo preferiría que fuera uno que le dijera a qué tipo de entidad qué atributos le asigna, pero no es tan fino en ese sentido. En este caso, temperatura, y acá abajo pregunta, ¿qué valor le asigno a la temperatura? Aquí también es otra falla un poco de diseño de Arena, que este campo en realidad acepta muchas cosas, ¿ya? O sea, aquí ustedes viene por defecto un número fijo, ustedes lo pueden poner un número fijo, pero en realidad ustedes pudieran hacer aquí cualquier operación matemática que dé un número de resultado. Y pueden usar, por ejemplo, digamos, no, pero que eso sería si fuera lógica el resultado. Que también, o sea, si quieres, claro, no, eso va después. En este caso le vamos a calcular un número simplemente. Así, por ejemplo, que sea uniforme entre 36, o sea, uniforme, no, igual va a salir harta gente enferma. Podría ser triangular, no sé, ya, bueno, no importa para que salgan hartos enfermos. Entre 36 y cuánto, digámosle 38, ¿ya? Para que solamente del 37,5 al 38, que son menos, obviamente, proporcionalmente va a ser como el 20%, ellos los va a rechazar y al resto lo va a aceptar. Entonces le dejamos un poquito, solamente 0,5 grados en el fondo para que lo rechace después más adelante. No, porque después en el design tú le dices con qué temperatura discrimina. No es aquí simplemente la SAIN le da el número. Y llega el pasajero llega al design, digamos, llega con su temperatura y el design le lee el número. Y ahí es donde lo rutea. Aquí solamente tú le estás dando el número. Y esto, por ejemplo, las cosas que, a diferencia, por ejemplo, cuando veíamos, ¿cierto?, los gráficos, las variables, los contadores, que estaba, ¿cierto?, ese campito, el construir expresión, el build expression, ¿cierto?, que les abría la ventana y les mostraba como todos los datos, qué sé yo, que era fácil ahí construir expresiones. Eso mismo, de hecho, lo pueden escribir aquí, pues, todas esas operaciones matemáticas, lo que quieran, se podría escribir en este cuadrito, pero por algún motivo a la gente de Arena le pareció que aquí uno tenía que tipearlo. Entonces, si necesitan una expresión más compleja, la podrían ir a construir, por ejemplo, en un display de una variable y tener el cálculo completo ahí, armar toda la expresión, después copiarlo y pegarlo acá. Y lo va a aceptar, no se va a hacer problema, si lo entiende perfectamente.
Pero no deja escribirlo aquí, o sea, a menos que se acuerden de memoria de todo lo que quieren, que obviamente es súper difícil también porque los nombres a veces son súper largos. Pero acepta todo eso aquí, solamente que no deja, no te asiste para escribirlo en esta parte. Te lo tienes que traer de otra parte. Puedo escribirlo acá de memoria. ¿Cómo? Sí, es una coma. Ok. Y ahí queda, ¿cierto? Le asigna el atributo temperatura entre eso. Y si yo quisiera definir más atributos, bueno, ¿cierto? Todos los que quieran aquí va a ser una lista tan larga como ustedes quieran para abajo de atributos. Le pueden asignar edad, estatura, no sé, lo que quieran para abajo, ¿cierto? Al mismo cliente. Lo único que los assign, si se empiezan a llenar con muchas informaciones, si la entidad empieza a tener mucha información, después cuando hagan, por ejemplo, animación, también se vuelve más lento el sistema. O sea, mientras más carguen ustedes las entidades con información que anda acarreando, en general también se va volviendo más lenta la animación. Cuando corre en batch no es mucho problema, pero animado sí. De hecho, se puede, por ejemplo, aquí darle un número de, no sé, pues, cantidad de maletas, ¿ya? Y que el atributo sea eso, maletas, y que lea el de otro design, en vez de mandarlo por, digamos, por probabilidad, los que sin maleta los manda por ruta directa, los con una maleta los manda al externo, y los con o más dos o más maletas los manda al otro. Claro. También pues, le podrías aquí hacer esa asignación. Por el momento, echemos a la gente que tiene temperatura. Vamos acá. Otro design. Antes de cualquier cosa, o sea, este design obviamente le da lo mismo, ¿cierto? Que qué tipo de pasajero es. Simplemente si tiene temperatura, lo va a echar. Conectamos ahí. Por verdadero, vamos a sacar a los que están bien, ¿ya? Entonces, la condición lógica que tenemos que darle es que sea menor o igual a 37.5, ¿ya? Cosa que ellos los pasa y sobre 37.5 los rechaza. A los que rechaza, los podemos mandar, a ver, ¿dónde está un dispose? Lo ponemos por aquí. Ahí, y a este le llamamos ambulancia. Los mandan al hospital. ¿Ya? Esto quizá lo podemos llamar temperatura simplemente. Y es de 2 días por condición. ¿Qué condición? El atributo. ¿Qué atributo? En este caso, ¿cierto? Si ustedes aquí lo extienden, están los que vienen por defecto en las entidades también, ¿cierto? Tiene un montón de atributos que ya vienen cargados. Y ahí, además de eso, están los que uno define. Fíjense que dentro de los atributos que ya trae, igual hay algunos súper útiles, por ejemplo, el tiempo de espera de la entidad, todo lo que ha gastado en colas mientras ha estado en el sistema lo trae, la arena lo guarda en su, digamos, dentro de sus valores. Y el otro interesante, por ejemplo, el tiempo de proceso de la entidad también siempre arena lo guarda, le va contando por entidad cuánto tiempo ha estado procesado y cuánto tiempo ha estado esperando. Por eso también después en el resultado siempre le muestra esa estadística, pues, por tipo de entidad, ¿cierto? Cuánto esperó, cuánto fue procesado, porque lo guarda por entidad, entonces igual lo pueden ocupar. Y de hecho las otras cosas que tiene, los tiempos el trans time, ¿cierto? El de transporte, cuánto tiempo pasó caminando, también se lo va acumulando, ¿cierto? Por entidad. A la hora que entró al sistema también, ¿cierto? Y así, ustedes ven aquí un montón de información en el fondo. Y hay varias se fijan que dicen costo. Es porque Arena también tiene, o sea, se pueden hacer simulaciones donde se calculen los costos de los procesos de distintas cosas, ¿ya? Eso no creo que lo alcancemos a ver porque igual es como súper largo en el fondo porque son montones de cosas que hay que parametrizar, pero
es bueno que sepan que también en el fondo si quisieran costear, por ejemplo, un sistema productivo, también Arena lo puede hacer y asignarle a las entidades su costo de procesamiento. En este caso, temperatura, y aquí fíjense que están las opciones. Mayor, mayor igual, igual, menor, menor igual o distinto. En este caso, menor igual o menor, lo ponemos en... A ver, no necesitamos que salga por verdadero, entonces tiene que ser el verdadero, es claro. Ya, pero los 37.5 los echamos o los dejamos adentro. ¿Afuera? Ya. Entonces, menor estricto de 37.5, en este caso, ¿cierto? Los va a echar, los va a mandar a la ambulancia. Ok. Sí nos falta algo, un detalle. Que aquí, ¿cierto? Así como está, no estamos viendo qué temperatura tiene la persona, pues no estamos visualizando, o sea, lo hace, sabemos que él hace la asignación, pero no la vemos. Entonces, tenemos que definir una variable aquí, ¿cierto? Que va a ser la temperatura. Esta misma, ¿cierto? Que habíamos ocupado antes. Variable, acá arriba, en la construcción de la expresión. Fíjense que aquí también, esta misma parte que antes habíamos ocupado para el largo de cola, en las variables y funciones del modelo actual, el último de esta sección es el atributos definidos por el usuario. Si se lo extienden, tiene tres opciones nomás, pero si pinchan la primera, el valor aparece acá al lado. Nombre de, o sea, atributo en este caso. Es el único que he definido, entonces obviamente por eso me muestra solo ese. Si hubiera más, estaría la lista desplegable con todas las cosas que yo definí, en este caso como atributo. O sea, esto se refiere exclusivamente a los atributos que yo defino de las entidades. Entonces, temperatura, ok, y me va a mostrar la temperatura de la persona con decimales, ¿ya? Hagamos con un decimal. Ya está transparente, que soy, y aquí pongámosle temperatura. ¿Aquí? No, dice solo temperatura, porque digamos, el que yo definí no tiene, no usa extensiones ni nada, es como el nombre directo, simplemente. Y vamos a ponerle ahí que es un display, o sea, que se llame temperatura. Ahí está. En esto, Arena, un poco distinto cuando son decimales, ajusta el tamaño del display a los números que tiene. No es como cuando son enteros, ¿cierto? Si ustedes le dan dos posiciones y pasa, por ejemplo, de 100, no le muestra el otro número, no se ajusta. En el caso de los decimales sí se ajusta, ¿ya? O sea, después de la coma no, eso no lo cambia, pero antes de la coma, si pasa de 10, en realidad sí se ajusta. Y otra cosa que ahora vamos a ver, que es también una de las cosas como rara que tiene Arena, que no es muy amable en ese sentido. Por ejemplo, aquí cuando pase y le asigne la temperatura, yo la voy a poder ver aquí. Pero si después esa entidad pasa por una ruta, un proceso u otro elemento que de alguna manera lo procesa, este número se borra, ¿ya? Es como, este número va a estar todo el rato cambiando, como van a ver. Y hay que fijarse en particular cuando pasa realmente la entidad por aquí y le asigna un valor, es el que tiene que tomar un poco aquí la decisión. Pero este número va a seguir variando, incluso aunque no esté pasando una entidad, ustedes lo van a ver variar y es porque, digamos, la entidad pasó por otro lado, que reconoció el atributo en el fondo y como que actualizó este contador. Eso es como un defecto de Arena, porque por ejemplo yo no le puedo decir que solamente me muestre la temperatura del último que pasó por aquí. Me va a estar actualizando este número igual. Cada vez que el atributo se lea en otra parte, igual me lo va a actualizar. Entonces como que lo muestra global y es como molesto en algunos casos, pero es lo que por lo menos sí lo deja visualizar. Ya, vamos a animarlo y bien lento para que se vea. Viene alguien. 36 grados, lo dejo pasar. 37, chao. 30, puta. La variante Omicron.
puede pasar, también enfermo, está ahí pura gente enferma. De hecho, al final, ahí podemos ver con cuántos termino, porque obviamente proporcionalmente, ¿cierto? Tenemos solo de 36, 37, 38, como el 75% debería pasar, pues, y el 25% para, porque vimos igual como un margen estrecho en el fondo de temperatura, pero como un 25% nomás debería ser rechazado. Y después para acá, obviamente la separación sigue funcionando, separa los verdes y los rojos entre ellos, ¿cierto? Dependiendo por dónde vienen. Esta otra parte sigue funcionando. Ahí está, ya se fijan que más o menos la proporción, pues 30 contra 12 está aproximadamente en el 25% de los que rechazan, por la forma que le asignamos la temperatura. Ella se regularizó un poco proporcionalmente la cantidad de gente con temperatura. ¿Eh? Ya. Eso hace, por ejemplo, un atributo, ¿ya? Dependiendo del tipo de sistema, son súper útiles los atributos porque en el fondo sí es información que lleva el cliente. Y también los atributos después se pueden alterar dependiendo del mismo proceso que va siguiendo. Por ejemplo, la entidad yo le puedo hacer nuevas asignaciones de valores, corregir de cualquier manera. También los atributos muchas veces se ocupan para después sacar estadísticas personalizadas. De ahí sí hay cosas que la arena en particular no me deja calcular. A veces como que los atributos sirven para eso, como para guardar datos de ciertas cosas puntuales que yo después pueda ocupar. Por ejemplo, ¿qué cosa es como súper típico que se ocupa? Yo quiero saber cuánto tiempo demora un cliente entre un par de puntos específicos del sistema, que no es, obviamente, Arena por defecto calcula entre la entrada y la salida completa, ¿cierto? General. Pero si yo, por ejemplo, tengo un sistema súper largo y quiero entre el punto A y B simplemente ver cuánto se demoran, lo que puedo hacer es una estadística personalizada y cuando la entidad pase por A, en un atributo le guardo el tiempo por el que pasó por A. Y cuando llegue a B, ¿cierto? Veo el tiempo actual, se lo resto al tiempo donde pasó por A y voy teniendo cuánto se demoró en pasar entre los dos puntos y eso lo puedo mandar a una variable para que después sacar la estadística. Entonces también los atributos me sirven para eso, como para guardar de repente cosas de proceso que después me sirven para construir una estadística. Ya, acelerémoslo y vamos a ver ahí qué resultados en particular. En ese sentido, si lo llevamos un proceso productivo, debe control de calidad, de los atributos que tenemos que tener Claro. con respecto al producto y Por ejemplo, y ahí lo rutea de acuerdo si necesita reproceso. Por ejemplo, si algo salió mal, puede decidir reprocesarlo y lo manda de vuelta y cuando pase de nuevo le vuelve a asignar un valor en ese atributo, lógicamente, y ahí puede que se corrija, ¿cierto? Si no, y también de hecho otra cosa que tú puedes ir guardando un atributo. ¿Cuántas veces ha sido reprocesado, por ejemplo? Entonces ya, si se reprocesó una vez, volvió y en la segunda vez que pasa por el control vuelve a salir malo, por ejemplo, tú puedes decidir, en vez de reprocesarlo para que te quede dando vuelta ahí, puedes decidir que en ese caso hay que desecharlo, porque ya pasó por un reproceso y no se mejoró, por ejemplo, ahí tiene que ser rechazado. Y también puede hacer esa distinción a través de atributos. Veamos, obviamente el total. Esta es por entidad en general, ¿cierto? No va a ser mucha diferencia. La información es como igual.
toma temperatura, lo tiene como proceso simplemente, pero era un proceso, ¿cierto?, sin capacidad, entonces era eterno. ¿Te lo tomó? No dice que no le mando ninguna, toda la variable de uno. Pero que, a ver, pero ¿te asigna el valor? O sea, ¿lees que le está asignando un valor? ¿Qué será? No por eso, pero es que el assign es el que le da el número, pues, en el fondo. A ver. Tomás, ya, es un valor de control. Atribuir temperatura, ya, perfecto. Y ese atributo, no, pero es que el atributo lo dejaste como atributo 1, tienes que cambiar la temperatura. Ya. Estamos en la hora. Nos queda, no sé si ver otro ejemplo después o bien no nos quedan muchos elementos que ver, sino más bien el cómo mezclar esto, sobre todo el trabajo con las variables y los atributos y las estadísticas personalizadas, eso es como bien útil. Que de los elementos hay cosas muy puntuales de repente que todavía nos quedan ver, ¿cierto? Que nos podrían ser útiles. Por ejemplo, las fallas y cosas por el estilo, ¿cierto? Pero son algunos elementos como bien, bien específicos. Yo creo que en la próxima clase vemos algunos de esos y ahí podemos partir un ejemplo más largo, ¿cierto? Con ya mezclando el resto de los elementos. De aquí atributos, ciencias, las fallas, sí, las fallas yo creo que son útiles de ver. Ya. Page. Sí. Sí.